por su lealtad y por su fidelidad al Imperio Romano. De hecho, se dice que en la guerra que tuvieron los romanos contra Mitridates en el oriente, los ciudadanos de Esmirna regalaron hasta su ropa a los soldados romanos. En señal de solidaridad, era como decir, ¿qué más te podemos dar? ¿Cómo más podemos apoyar esta batalla que ustedes están realizando? Pues estamos dispuestos a dar el máximo, si es posible hasta la misma ropa. Ellos la entregaron a los soldados. En el año 195 a.C., como parte del proceso de lealtad que tenía esta ciudad al Imperio Romano, se erigió en Esmirna el templo de la diosa Roma. No sé si ustedes recordarán que el culto al emperador surge posterior al desarrollo de una conceptualización religiosa, filosófica, que empezó a elaborarse en Roma, donde finalmente se desarrolló un culto al imperio. Desde luego, inicialmente el culto no se dio al emperador, el culto se dio al imperio romano, y a esto se le llamó precisamente la diosa Roma. Desde luego, eso dio base para que eventualmente se pensara en que si Roma era una diosa, entonces su emperador tenía que ser un dios. No todos los emperadores aceptaron ese concepto de la divinidad. De hecho, hubo algunos que hasta lo prohibieron, pero desde luego, cuando ese emperador terminaba su función, aparecía otro y este lo volvía a implantar y volvía a exigir de nuevo la adoración. Allí estaba el templo de la diosa Roma, y en el año 26 después de Cristo, entonces se crea un templo paralelo, pero en esta ocasión no a la diosa Roma, sino al emperador Tiberio. Se da cuenta cómo, fíjense que estamos hablando de casi 175 años después de haberse creado el culto en Esmirna y el templo a la diosa Roma, entonces se crea también el culto al emperador como el dios del imperio. Esta ciudad se describe de la manera siguiente: una ciudad llena de arte y cultura. Tenía un estadio atlético, tenía bibliotecas públicas, tenía un odeón, lo que pudiéramos llamar un conservatorio musical, estaba allí también. Tenía un teatro donde se exhibían todas las obras teatrales de ese tiempo. La arquitectura de la ciudad era hermosa, y desde luego no solamente estaba el templo de la diosa Roma y del dios Tiberio, sino que había templos para Cibeles, para Zeus, para Apolo, para Némesis, para Afrodita, para Eusculapio, que a mí me parece que ese es el nombre que usted le debe asignar a su hijo o a su nieto cuando le nazca. Usted sabe, eso es un nombre de almanaque Bristol, ¿no? Desde luego, esto hace presentar a una ciudad eminentemente idólatra, llena de superstición, donde obviamente las corrientes teológicas, hay un dato que es interesante, es que el concepto de tradición oral en las religiones era muy común, pues porque no estaba la escritura, no estaban los escritos. Por eso se crean tantas leyendas, muchas veces de los protagonistas de las religiones. Pues hace unos días atrás yo iba a hacer una reunión y escogimos un lugar para la reunión donde lamentablemente había un alboroto increíble, y alguien en broma me dijo: mira, esto lo resolvemos de la manera siguiente, plantéale tú al que está a tu lado
lo que tú quieres decir y que él sucesivamente lo siga pasando hasta que llegue acá. Yo decía así, el resultado va a ser extraordinario, ¿no? Entonces, así es como se deforman los conceptos, o se deforman o se forman, ¿no? Los conceptos religiosos dentro de las tradiciones morales, en el que muchas veces la información va pasando, en algunas ocasiones se va mermando, en otras ocasiones se va exagerando, en otras ocasiones se va sacando de contexto, y a veces lo que termina como una verdad, siquiera fue lo que originalmente sucedió. Y claro, dentro de las religiones paganas se prestaba esto mucho entonces para desarrollar con los que tal vez desde nuestra perspectiva, de nuestra óptica, llamamos tal vez los curanderos o los religiosos paganos. Se daba entonces el que se levantaran muchas supersticiones dentro de este movimiento religioso. Desde luego, en Esmirna, los judíos tenían una posición de mucho privilegio. Los judíos, a través de toda su trayectoria histórica, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Europa, y hay un dato que yo siempre me lo disfruto, lo repiten siempre lo repiten, y es mirar la cara de los guías turísticos cuando llegamos a las ciudades antiguas y empiezan a hablar de las ciudades. Normalmente en toda ciudad europea hubo colonias de judíos. Los judíos eran males necesarios, eran personas no muy gratas, no muy aceptas. De hecho, en la inmensa mayoría de las ciudades y de los pueblos antiguos, los judíos radicaban fuera de las ciudades. ¿Ah? Porque el judío implantaba su concepto cultural, su concepto étnico, su concepto religioso, y no se integraba. Entonces, por ejemplo, un judío no negociaba el que sus hijas se casaran con gente que no fuera judía. Un judío no negociaba el concepto de la adoración. Un judío, pues yo no sé, pero de alguna manera, obviamente, tenemos una explicación religiosa para ello, pero los judíos, millón de gracias, los judíos tienen la capacidad del rey Dimas. Todo lo que tocan lo convierten en oro. Y de hecho, eso es lo que uno observa. Los guías turísticos, uno le pregunta, ¿dónde vivían aquí los judíos? Si no, ellos vivían allá a las afueras de la ciudad, pero eran personas muy ricas. Es decir, se convertían en males necesarios, porque aun cuando no se mezclaban con los pueblos y con las ciudades, ellos movían la economía, y a la larga se quedaban económicamente con la ciudad, como al día de hoy se han quedado. O sea, nosotros no podemos negar que la economía de los Estados Unidos es una economía judía. De hecho, yo no sé cómo, tal vez aquí, José, que se pegaron, ¿cómo es que se llama el señor ese viejito que dice cuando sube? ¿Ah? Sí, a mí me da la impresión que ese señor es judío, ¿no? Yo, obviamente, por el apellido y por su porte, pero indistintamente lo sea o no lo sea, es innegable que la economía norteamericana en gran medida, de hecho, el concepto bancario que hoy existe, se lo inventaron los judíos. Por el otro lado, inclusive dentro de las reglas religiosas que hay en Israel, Dios te bendiga, gracias, está el hecho de que un judío podía cobrarle intereses al precio que fuera a un gentil.